Él dejó a su esposa por su amante embarazada, pero ella era la única que sabía que él era estéril, y lo que hizo después impactó a todos. Las luces doradas del atardecer en Ipanema entraban por los ventanales panorámicos de la galería, pintando los cuadros y las esculturas con un aura casi mágica. Marina Campos se movía por aquel espacio como una maestra dirigiendo una orquesta silenciosa. Cada pieza, cada artista, cada punto de luz había sido elegido por ella, con la precisión de quien entiende que el arte no es solo lo que se ve, sino lo que se siente. La galería era su santuario, un reflejo de su alma sensible y de un buen gusto que se había convertido en su firma en el competitivo circuito artístico de Río de Janeiro. Para el mundo exterior, su marido, Enrique Duarte, eran la personificación del éxito. Él, un tiburón del mercado inmobiliario, un hombre cuya ambición parecía tallada en mármol, con una sonrisa que abría puertas y una mirada que cerraba negocios multimillonarios. Juntos formaban el tipo de pareja que aparecía en las columnas sociales, siempre impecables, siempre sonriendo. La imagen perfecta de una felicidad construida sobre cimientos de poder y belleza. Sin embargo, detrás de la fachada de hormigón y cristal de los proyectos de Enrique y de los vibrantes lienzos de la galería de Marina, existía un silencio, un vacío que resonaba en los amplios aposentos del ático en Vieira Solto, un espacio que ningún objeto de diseño u obra de arte lograba llenar. Era la ausencia de una risa infantil, del sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo. Desde hacía años, la vida de la pareja estaba marcada por un calendario de fertilidad. Consultas con los mayores especialistas de la ciudad, exámenes invasivos que robaban la dignidad, cócteles de hormonas que desequilibraban el cuerpo y la mente, y la montaña rusa emocional de esperanzas que nacían cada mes para morir en una mancha de sangre y decepción. Cada resultado negativo era una pequeña muerte, un ladrillo más en el muro que crecía silenciosamente entre ellos. Enrique, con su pragmática visión del mundo, trataba el asunto como un proyecto más que se empeñaba en no salir bien, un fallo en su planificación de vida que lo frustraba profundamente. Marina, por otro lado, sentía el peso en su cuerpo, en su alma, como un fallo intrínseco de su feminidad, hasta que un día la verdad se presentó, no como una solución, sino como una sentencia. Sentada en una sala fría, de paredes blancas y olor a antiséptico, Marina escuchó las palabras del médico, un hombre de cabellos canos y mirada cansada, que parecía cargar el peso de todas las malas noticias que había dado en la vida. Él deslizó los papeles sobre la mesa, señalando columnas de números y términos técnicos que ella, después de tanto tiempo, casi comprendía. «Marina, necesito ser absolutamente claro contigo», comenzó él, con la voz baja y grave. «Hemos repetido todos tus exámenes. Estás perfectamente sana. Tu sistema reproductivo es ejemplar». Ella contuvo la respiración, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho, pero la mirada del médico la apagó al instante. «El problema no eres tú. Los exámenes de tu marido muestran un cuadro de azoospermia no obstructiva. Es una condición definitiva. Lo siento mucho, pero Enrique es estéril». Estéril. La palabra rebotó dentro de su cabeza, fría y cortante como un fragmento de cristal. El suelo de aquella sala aséptica pareció ondular y desaparecer bajo sus pies. No era una cuestión de bajo recuento. No era algo que una cirugía o un tratamiento pudieran corregir. Era definitivo. Un punto final. En aquel instante, no sintió rabia o alivio por no ser la culpable. Sintió un miedo profundo y paralizante. Conocía a Enrique mejor que nadie.
Conocía su orgullo, su necesidad visceral de ser el proveedor, el macho alfa, el hombre que deja un legado. Aquel diagnóstico no sería solo una información médica para él, sería un ataque directo a su identidad, a la esencia de todo lo que creía ser. Aquella noche, mientras conducía de vuelta a casa, con el zumbido del tráfico mezclándose con el caos en su mente, tomó una decisión nacida del amor, pero también del miedo. Un acto de protección que se convertiría en su prisión. Cuando Enrique llegó tarde en la noche, con el olor a whisky caro y al cansancio del día de trabajo impregnado en su traje de lino, la encontró sentada en la penumbra de la sala. Sus ojos, siempre tan enfocados e intensos, buscaron los de ella con una ansiedad contenida. «¿Y bien, qué dijo el doctor?», preguntó, la voz más baja de lo habitual, como si temiera la respuesta. Marina levantó el rostro, ensayando la expresión de fragilidad que él esperaba. Respiró hondo, dejando que una lágrima solitaria se deslizara por su rostro, el toque final en su actuación. «El problema soy yo, amor», susurró, con la voz embargada por un dolor que, aunque real, venía de una fuente que él jamás imaginaría. «¿Yo? No puedo tener hijos. Es definitivo». Enrique se quedó en silencio. Un silencio largo, pesado, que pareció durar una eternidad. Marina podía ver el engranaje de su mente trabajando, procesando la información, recalculando los planes. Por un momento, pensó que él vería a través de la mentira, que su instinto depredador detectaría la farsa. Pero entonces él se acercó, la envolvió en un abrazo firme, casi sofocante, y dijo las palabras que ella tanto necesitaba y temía escuchar. «Esto no cambia nada entre nosotros, mi amor. Vamos a superarlo. Juntos». Pero cambió. Cambió todo. La mentira, plantada aquella noche para proteger su ego, comenzó a echar raíces venenosas, envenenando el suelo de su matrimonio. La primera en regar esta planta tóxica fue doña Vera, la madre de Enrique, una matriarca de gestos dramáticos y opiniones inquebrantables, que veía a su hijo no como un hombre, sino como la continuación de una dinastía, la estirpe Duarte. La noticia de la infertilidad de Marina fue la munición que necesitaba. En las cenas familiares, su voz resonaba por el comedor, cada palabra un alfilerazo disfrazado de consejo. Un hombre como Enrique, con todo lo que ha construido, necesita un heredero, hija mía. Es natural. La familia Duarte siempre ha tenido hijos varones para continuar el nombre, para llevar el negocio adelante. Miraba a Marina por encima de sus gafas de diseño, con una sonrisa condescendiente en los labios. «Deberías cuidar mejor de tu salud, ¿sabes? Quizás buscar un tratamiento alternativo, una segunda opinión. No se puede rendir así». Marina solo sonreía, una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos, y apretaba la servilleta en su regazo hasta que los nudillos se le ponían blancos. Enrique, sentado en la cabecera de la mesa, permanecía en un silencio cómplice. Nunca la defendía. Nunca contradecía a su madre. La presión de Vera era implacable, y Enrique, el hombre que enfrentaba a consejos de administración y a rivales de negocios sin pestañear, se convertía en un niño dócil en presencia de su madre. Poco a poco, él comenzó a distanciarse de Marina. Las noches de trabajo se alargaron, los viajes de negocios se hicieron más frecuentes. En casa, el silencio se convirtió en el lenguaje principal. Se irritaba por cosas pequeñas, la música que ella escuchaba, el libro que leía en la cama. El abrazo, que antes era un puerto seguro, se convirtió en un gesto mecánico, desprovisto de calor.
Su matrimonio se transformó en una fría convivencia, un contrato social mantenido por las apariencias, desprovisto de amor, de complicidad y, principalmente, de sueños compartidos. En una noche de desesperación, sintiendo que las paredes de aquel lujoso apartamento se cerraban sobre ella, Marina intentó una última vez. Se sentaron en la terraza, la brisa marina trayendo un alivio momentáneo a la atmósfera pesada entre ellos. Enrique, ¿y si adoptamos?, sugirió, la voz llena de una esperanza frágil. Hay tantos niños que necesitan un hogar, amor, podríamos... Él la interrumpió, sin siquiera mirarla, la vista fija en las luces distantes de Leblon. Su voz fue fría, precisa, como la de un juez dictando una sentencia. Un hijo adoptado no es lo mismo que sangre de nuestra sangre, Marina. No es lo mismo. La crueldad de aquellas palabras la golpeó como un puñetazo en el estómago. No se trataba de tener una familia, se trataba de tener un heredero de sangre, la sangre que él, irónicamente, no podía proporcionar. Aquella noche, lloró sola en la terraza, un llanto silencioso y amargo, mientras observaba las luces de Río de Janeiro apagándose en el horizonte, una por una, como las esperanzas de su matrimonio. Se sentía un fraude, una guardiana de un secreto que la consumía, sin darse cuenta de que el verdadero dolor, el golpe final del destino, aún estaba por llegar, esperando el momento justo para revelarse de la forma más devastadora posible. El golpe final de la verdad. 8 años, el tiempo, esa entidad abstracta e implacable, se había encargado de transformar el amor vibrante en una rutina gris, las promesas apasionadas en ecos distantes. 8 años de un matrimonio que, para el mundo, era un puerto seguro, pero que, para Marina, se había convertido en una isla de soledad. Ella había pasado casi 3000 días sosteniendo las paredes de un hogar que ya se había derrumbado por dentro, sonriendo en cenas mientras sentía el veneno de la suegra corroer su alma, y yendo a la cama todas las noches junto a un extraño que un día fue el hombre de su vida. Se había convertido en una experta en el arte del disimulo, una actriz en su propio drama, protegiendo un secreto que, cada día, se volvía más pesado. Un ancla que la arrastraba al fondo de un océano de mentiras y resentimientos. La galería de arte era su único refugio, el único lugar donde podía respirar, donde la belleza silenciosa de las obras de arte no la juzgaba, no le exigía, simplemente existía, ofreciendo un consuelo mudo a su corazón fatigado, hasta que, en una noche particularmente bochornosa de enero, de esas en las que el aire de Río de Janeiro parece pesado y denso, cargado de un calor que sofoca y de promesas de una tormenta que nunca llega, el golpe final fue asestado. Enrique llegó a casa más temprano de lo habitual. No se escuchó el sonido familiar de su maletín de cuero siendo arrojado sobre el sillón, ni el suspiro cansado de quien enfrentó un día de batallas corporativas. Entró en la sala en silencio, los movimientos contenidos, casi furtivos. Marina, que leía un catálogo de arte en el sofá, sintió el cambio en la atmósfera incluso antes de levantar la vista. Había una calma en Enrique, una tranquilidad calculada que era mucho más aterradora que cualquiera de sus explosiones de irritabilidad. Su mirada estaba distante, como si la viera a través de un cristal, una figura del pasado que ya se preparaba para dejar atrás. «Marina», comenzó él, con la voz desprovista de cualquier emoción, el tono neutro de quien está a punto de presentar un informe de negocios.
Necesito ser honesto contigo. La palabra honesto, viniendo de él, después de años de distanciamiento y frialdad, sonó como una alarma de incendio en su mente. Ella cerró el catálogo lentamente, el corazón comenzando a latir de forma desacompasada, un tambor anunciando el desastre. Él no se sentó. Permaneció de pie, la postura erguida, las manos en los bolsillos del pantalón, como un ejecutivo a punto de anunciar un despido. Conocía a alguien. Las palabras flotaron en el aire por un instante, suspendidas en la tensión. Marina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sabía que el matrimonio estaba muerto, pero la oficialización de la muerte es algo para lo que nunca se está preparado. Él continuó, sin darle tiempo para respirar. Si la Madeleine hizo una pausa, no por vacilación, sino para dar el peso dramático necesario a lo que venía a continuación. Está embarazada. ¿Embarazada? La palabra explotó en el silencio de la sala, destrozando lo que quedaba del mundo de Marina. Fue un sonido mudo, una detonación interna que la dejó sorda, ciega, paralizada. El aire pareció ser succionado de sus pulmones. ¿Embarazada? La ironía era tan brutal, tan perversamente cruel, que por un instante pensó estar en una pesadilla. El hombre que ella había protegido, el hombre cuya esterilidad había escondido del mundo y de él mismo, ahora estaba frente a ella, anunciando que sería padre. El hijo que ella tanto había soñado, el hijo por el cual había aceptado la culpa y la humillación, ahora crecía en el vientre de otra mujer. Era un golpe tan preciso, tan letal, que no había espacio para el dolor, solo para el shock absoluto. Enrique, completamente ajeno al cataclismo que había provocado dentro de ella, prosiguió con su lógica empresarial como si estuviera disolviendo una sociedad. No quiero perjudicarte, Marina. Lejos de mí, fuiste mi esposa durante 8 años. La forma en que usó el verbo en pasado fue otra puñalada. Ya hablé con mis abogados para resolver todo de la manera más tranquila posible. Haremos una división justa de los bienes, todo conforme a la ley. Y voy a garantizarte una pensión generosa. No quiero que pases por ninguna necesidad. Él hablaba de pensión, de bienes, de abogados, mientras que lo único que Marina lograba escuchar era el eco de la palabra embarazada. Ella miraba su rostro, los labios que se movían con tanta naturalidad, y no reconocía al hombre que tenía delante. Aquel no era el Enrique del que se había enamorado, ni siquiera el marido frío y distante de los últimos años. Aquel era un monstruo de egoísmo, un hombre tan ciego por su propia vanidad que era incapaz de percibir la dimensión de la herida que acababa de abrir. ¿Embarazada? Logró repetir, la voz un hilo, un soplo embargado que apenas pudo cruzar sus labios temblorosos. La pregunta no era de duda, sino de pura incredulidad. Era el intento de su mente de asimilar lo imposible. Enrique solo asintió con la cabeza, un gesto simple, casi impaciente, como si confirmara un detalle trivial. Él no vio el abismo que se abría bajo sus pies. No se dio cuenta de que, con aquel gesto, no estaba solo terminando un matrimonio, sino demoliendo la vida de una mujer que había sacrificado su propia verdad por él. Para él, era el inicio de su nueva familia, la realización de su mayor deseo. Para ella, era la prueba final de que su amor, su sacrificio, su vida entera a su lado, no habían significado absolutamente nada. Aquella noche no hubo gritos, no hubo discusión. El dolor de Marina era tan profundo que se volvió silencioso. Mientras Enrique hacía una llamada en el despacho, probablemente a Dalina, para anunciar que el camino estaba libre, Marina subió a la habitación.
Se movió como un autómata, el cuerpo funcionando en piloto automático mientras la mente estaba en ruinas. Abrió el armario, ignorando las filas de ropa de diseño y zapatos caros, y cogió una pequeña maleta de viaje, la misma que había usado en su luna de miel. Puso dentro algunas prendas de ropa, un libro, sus documentos. Cada gesto era metódico, desprovisto de sentimiento. No estaba huyendo, se estaba liberando. Al pasar por la sala, él aún estaba al teléfono, de espaldas a ella. No la vio salir, no escuchó la puerta cerrarse suavemente, el clic final de su matrimonio. Dentro del taxi, el olor a cuero sintético y a ambientador de coche la trajo de vuelta a la realidad. Las luces de la orilla de Barra da Tijuca, que tantas veces habían sido el escenario de sus paseos de la mano al inicio del noviazgo, ahora pasaban por la ventana como borrones de neón, mezclándose con las lágrimas que finalmente comenzaban a deslizarse por su rostro. Eran lágrimas silenciosas, cálidas, que no traían alivio, solo la constatación del fin. El amor que sentía por Enrique, aquel amor que la había llevado a mentir, a soportar, a anularse, se había extinguido finalmente, transformado en cenizas por la traición y la crueldad. El matrimonio había terminado, la vida que conocía había terminado, pero mientras el taxi la llevaba lejos, hacia un futuro incierto, una única certeza permanecía, palpitando dentro de ella como un secreto sombrío y poderoso. El amor estaba muerto, pero la verdad que ella cargaba todavía estaba viva. Y por primera vez, Marina se preguntó qué pasaría cuando esa verdad finalmente saliera a la luz. La revancha silenciosa. Los primeros días fueron un borrón de silencio y sombras. Marina se refugió en el antiguo apartamento de soltera de su familia, en Laranjeiras, un lugar que guardaba los recuerdos de una vida anterior, más simple y quizás más feliz. El espacio, con sus muebles clásicos y el olor familiar a libros y madera encerada, debería ser un refugio, pero rápidamente se transformó en una celda. Las persianas permanecían cerradas, bloqueando la luz vibrante de Río de Janeiro, como si la alegría de la ciudad fuera una afrenta a su dolor. El teléfono sonaba incesantemente, amigos preocupados, familiares curiosos, el abogado de Enrique con su voz pulcra e impaciente. Pero ella lo ignoraba, dejando que las llamadas se perdieran en el buzón de voz. Dormía a espasmos, despertándose en mitad de la noche con el corazón acelerado, la palabra embarazada resonando en su mente como un mantra cruel. La comida no tenía sabor, el café no la despertaba. Se movía por el apartamento como un fantasma, el cuerpo presente, pero el alma vagando por un limbo de shock e incredulidad. El dolor era una presencia física, una presión constante en el pecho que dificultaba la respiración. Pero el tiempo, ese curandero implacable y sabio, no permite que ningún dolor permanezca en su estado bruto para siempre. Él lo desgasta, lo pule, lo transforma. Lentamente, como el sol que insiste en encontrar una rendija en la persiana, la niebla de la desesperación comenzó a disiparse. El shock dio lugar a una tristeza profunda, y la tristeza, a su vez, comenzó a solidificarse en algo más frío, más duro. La rabia, y con la rabia llegó la razón. Marina comenzó a forzarse a salir de la cama, a abrir las ventanas, a sentir el sol en su piel. Volvió a frecuentar su galería, no para trabajar, sino para rodearse de belleza, para recordarse que todavía existía un mundo fuera de su burbuja de sufrimiento. Los empleados la trataban con una delicadeza cautelosa.
desviando la mirada sin saber qué decir. La noticia de la separación ya era un susurro en los círculos sociales que ella y Henrique frecuentaban. Ella era, ahora, la esposa abandonada, la figura trágica de la historia. Fue en una tarde gris, durante uno de esos esfuerzos por volver a la normalidad, cuando el destino movió su primera pieza. Marina estaba sentada en un café encantador en Leblon, intentando concentrarse en un libro, cuando se encontró con Beatriz, una arquitecta que era una de sus clientes más antiguas y habladoras. Beatriz, con su energía contagiosa y su total falta de filtro, se sentó a su mesa sin ser invitada, disparando ya un torrente de palabras. «Marina, querida, qué bien verte. Me enteré. Lo siento mucho, de verdad. Enrique es un idiota, siempre lo pensé». Marina forzó una sonrisa, preparándose para el interrogatorio solidario. Pero lo que vino a continuación no fue una pregunta, sino una información, lanzada al aire de forma casual, entre un sorbo de capuchino y un mordisco a un macarón. Beatriz hablaba sobre un proyecto que estaba desarrollando y de repente conectó los puntos de una forma que solo el chismorreo de la alta sociedad logra hacer. Y lo peor es que cayó en un truco tan viejo, ¿verdad? Esa chica nueva suya, Darlene. Sí, figura conocida en nuestro ambiente, ¿sabes? Guapa, ambiciosa, pero con una reputación, digamos, complicada. Marina, que hasta entonces escuchaba con la mitad de su atención, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se inclinó hacia adelante, súbitamente atenta. Beatriz, dándose cuenta de que había capturado a su audiencia, bajó la voz, adquiriendo un tono conspiratorio. Pues bien, antes de aparecer con Enrique, dicen las malas lenguas que tuvo un lío tórrido con un agente inmobiliario, un tipo casado, de la zona oeste. El romance terminó de forma abrupta y el sujeto simplemente se evaporó. Desapareció del mapa justo cuando su barriga debe haber comenzado a aparecer. Extraño, ¿no? El corazón de Marina comenzó a latir fuerte, un ritmo acelerado y pesado contra sus costillas. El zumbido del café a su alrededor desapareció, y lo único que lograba escuchar era la voz de Beatriz y el sonido de piezas de un rompecabezas encajando en su mente. Un agente, casado, que desapareció cuando el embarazo se hizo evidente. La lógica era cruel, pero irrefutable. Darlene, la mujer que había robado a su marido y su sueño, no era una amante apasionada. Era una estratega, una cazadora. Se había involucrado con otro hombre, un hombre sin los recursos o el estatus de Enrique. Cuando se vio embarazada y abandonada por él, no entró en pánico. Apuntó más alto. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. Darlene sabía de la obsesión de Enrique por un heredero. Sabía de la presión que doña Vera ejercía. Sabía que su matrimonio con Marina estaba hecho pedazos, un blanco fácil. Ella no necesitó seducir a Enrique. Simplemente se presentó como la solución a su mayor problema, la respuesta a su mayor vanidad. Ella le ofreció un hijo, y Enrique, el gran empresario, el hombre que se enorgullecía de su perspicacia y de su capacidad para olfatear un mal negocio a kilómetros de distancia, había caído como un principiante. No cuestionó, no dudó. ¿Por qué? Porque la idea de ser padre, de tener un hijo con su sangre, era tan embriagadora que cegó su juicio. Quería tanto creer que era viril, que era capaz de engendrar un heredero, que aceptó la historia de ella sin pestañear. La mentira de Darlene era el antídoto perfecto para la herida secreta que él ni siquiera sabía que tenía. Marina sintió una ola de algo que no era alegría ni venganza, sino una especie de claridad vertiginosa.
El dolor de la traición todavía estaba ahí, pero ahora estaba acompañado por una sensación de poder. El secreto que ella había guardado durante 8 años, la mentira que había construido para protegerlo, era ahora la única arma que podría destruirlo. Miró a Beatriz, que ya había cambiado de tema y ahora se quejaba del tráfico, y sintió como si acabara de despertar de un largo sueño. La mujer frágil y abandonada estaba desapareciendo, y en su lugar una nueva Marina comenzaba a emerger de las cenizas de su matrimonio. Una Marina que entendía el juego, una Marina que tenía la carta más alta en la mano. Pagó la cuenta, se despidió de Beatriz con una calma que la sorprendió, y caminó por las calles de Ipanema, no ya como una víctima, sino como alguien que acababa de descubrir el guión de la obra y estaba a punto de reescribir el final. El cielo, antes gris, parecía abrirse, y por primera vez en mucho tiempo Marina no miró al suelo mientras andaba. Levantó la cabeza, respiró hondo el aire salado del mar y sonrió. Una sonrisa fría, calculadora y llena de posibilidades. La casa estaba a punto de cambiar. La bomba explota. Aquella misma noche el apartamento en Laranjeiras, antes una prisión de melancolía, se transformó en un cuartel general. La apatía que la había dominado dio paso a una energía febril, una claridad de propósito que no sentía desde hacía años. Marina ya no se movía como un fantasma. Sus pasos eran firmes, sus gestos decisivos. Fue al antiguo despacho de su padre, una habitación en la que apenas había entrado desde que se mudó allí. Había un escritorio de caoba maciza, imponente, y fue en su último cajón en el fondo, bajo pilas de documentos antiguos y fotografías familiares, donde encontró lo que buscaba. Una carpeta de cartón, fina y discreta, sin ninguna identificación. Sus manos no temblaron cuando la abrieron. Dentro, protegidos por un plástico transparente, estaban los papeles que habían sellado su destino 8 años antes. Los informes médicos, ya con los bordes amarillentos por el tiempo, parecían artefactos de una vida pasada. Los esparció sobre la superficie pulida del escritorio, a la luz de la lámpara, incidiendo sobre los términos técnicos y los gráficos que un día la aterrorizaron. Y allí estaba, en negrita, al final de la página principal, su nombre, Enrique Duarte. Y al lado, el diagnóstico, frío e inequívoco como una lápida. Azoospermia no obstructiva. Esterilidad irreversible. Durante largos minutos, Marina solo miró aquellos papeles. Un torrente de emociones la invadió. Estaba el dolor fantasma de los años de humillación, el recuerdo vívido de la mirada de pena de su suegra, el peso de cada sonrisa forzada. Pero, superponiéndose a todo eso, surgió un sentimiento nuevo y complejo, una mezcla de pena y liberación. Pena por aquel hombre, tan poderoso y tan frágil, cuya arrogancia lo había vuelto ciego. Y liberación por finalmente percibir que la cadena que la ataba a él no era el amor, sino el peso de aquel secreto. Y ella estaba a punto de deshacerse de él. Con una calma quirúrgica, cogió una hoja de papel de carta de alto gramaje y una pluma estilográfica, herramientas de un mundo que parecía pertenecer más a sus padres que a ella. Su caligrafía, siempre elegante y fluida, salió firme, sin un solo temblor. No escribió un desahogo, no derramó su dolor en el papel. La venganza, se dio cuenta, es un plato que se sirve frío, y sus palabras serían el hielo. Escribió solo una frase, corta, directa y devastadora.
una semilla de duda plantada en el suelo fértil de la vanidad masculina. Antes de celebrar la paternidad, confirma si ella es realmente tuya. No firmó. No necesitaba hacerlo. Él sabría quién había enviado la carta. Dobló la carta. La puso junto con las copias de todos los informes médicos dentro de un gran sobre pardo y lo selló. Aquel sobre no contenía solo papeles. Contenía el fin de una era, la detonación de una bomba de relojería que ella misma había montado. Al día siguiente por la mañana, contrató un servicio de mensajería en moto, instruyéndole que entregara el paquete directamente en manos de Enrique, en su oficina en el corazón de la Faria Lima, el epicentro del poder corporativo de São Paulo, a donde él había expandido sus negocios. Ella imaginó la escena, el sobre pardo contrastando con la decoración minimalista y cara de su sala, la curiosidad de él al abrirlo, la confusión inicial al ver los informes, y entonces el shock al leer la única frase de la carta. Imaginó su rostro, la máscara de confianza rompiéndose, la duda instalándose en sus ojos. Después de despachar al mensajero, Marina no sintió ansiedad. Sintió paz, una calma extraña, como la que precede a una gran tormenta. Fue a su galería, conversó con artistas, atendió clientes y por primera vez en mucho tiempo se sintió entera, dueña de sí misma. La verdad estaba en camino, y no había nada que ella o nadie pudiera hacer para detenerla. Las horas se arrastraron con una lentitud torturante. El sol de la tarde ya comenzaba a bajar, cuando su móvil, olvidado en el fondo del bolso, vibró. El nombre que brilló en la pantalla hizo que su corazón diera un salto, pero ella atendió con la mano firme. «Hola». Al otro lado de la línea, el silencio. Un silencio cargado de ruidos, de una respiración jadeante, de un mundo desmoronándose. Y entonces, la voz de él. Pero no era la voz del empresario arrogante, ni del marido indiferente. Era la voz de un hombre herido, roto, una voz temblorosa, choqueada, casi irreconocible. «Marina», susurró como si estuviera comprobando la realidad de la situación. «Estos papeles, ¿es verdad?» «Sí», respondió ella, la voz firme como el acero. ¿Tú lo sabías?», tartamudeó, la incredulidad mezclándose con la rabia. «Todo este tiempo, 8 años, ¿por qué, Marina? ¿Por qué no me lo contaste?». La pregunta, la acusación implícita de que ella era la culpable por su ignorancia, encendió la llama final de la rabia en Marina. Todo el dolor, toda la humillación, toda la soledad de los últimos años se condensaron en su respuesta. Ella se levantó y caminó hasta la ventana de la galería, mirando el movimiento de la calle, pero viendo solo el rostro de él en su mente. Su voz salió calma, pero cada palabra era una cuchilla afilada. «No te lo conté porque te amaba, Enrique, porque conocía tu orgullo enfermizo y pensé que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para superar la verdad. Pensé que protegerte era más importante que cualquier otra cosa». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Pero me demostraste, de la forma más cruel posible, que estaba equivocada. Me enseñaste que, para ti, el orgullo siempre valió más que el amor. Ahora vive con tu verdad». Y antes de que él pudiera responder, ella colgó. Consecuencia mi liberación. Los días que siguieron fueron de un silencio ensordecedor. Marina sabía que Enrique, el hombre que necesitaba pruebas y contrapruebas para todo, no descansaría. Él se haría el examen. La duda, una vez plantada, es como un cáncer. O la extirpas quirúrgicamente, o te consume por dentro. Cerca de una semana después,
el abogado de Enrique la contactó. Su voz, antes tan arrogante, era ahora contenida, casi respetuosa. Quería concertar una reunión para discutir los nuevos términos del divorcio. Marina entendió el mensaje. El resultado había llegado. No necesitó escucharlo de su boca. La noticia se propagó como fuego en paja seca por los círculos que frecuentaban. Enrique, movido por una mezcla de furia y humillación, había confrontado a Dalín. La escena, según los rumores, fue dramática. Él, con el resultado del examen de ADN en las manos, un papel que probaba con 99,9% de certeza que él no era el padre. Ella, intentando negar, después llorando, y por fin, admitiendo la farsa. El resultado era exactamente lo que Marina ya sabía, lo que el destino había escrito en letra pequeña en el contrato de su matrimonio. El hijo no era suyo. La paternidad que él había celebrado, el heredero que él había prometido a su madre, la nueva familia que había usado para descartar a su esposa de 8 años. Todo no pasaba de una ilusión, un espejismo construido sobre la arena movediza de su propio ego. La bomba había explotado y los fragmentos apenas comenzaban a asentarse. La noticia de la doble traición de Enrique Duarte no se propagó. Ella detonó. En el universo hermético y cruel de la alta sociedad carioca, donde la reputación es un activo más valioso que acciones en la bolsa, la historia era simplemente irresistible. Tenía todos los elementos de una tragedia griega con toques de telenovela. El marido poderoso que abandona a su esposa de años por una amante más joven y embarazada, solo para descubrir que la esposa infértil era, en realidad, fértil, y que él, el macho alfa, era estéril, y que el hijo, el tan soñado heredero, era fruto de un fraude. El escándalo se filtró más allá de las cenas y los grupos de WhatsApp. Llegó a oídos de sus socios, que comenzaron a mirarlo con una mezcla de pena y desconfianza. Si había sido tan fácilmente engañado en la vida personal, ¿qué garantías tenían de su perspicacia en los negocios? Llegó a sus rivales, que sonreían abiertamente en reuniones, saboreando su humillación pública. El empresario antes admirado, el hombre cuya trayectoria era sinónimo de éxito y virilidad, se convirtió de la noche a la mañana en un hazmerreír. La burla del hombre traicionado 2 veces, una por la codicia de la amante, otra, y de forma mucho más profunda, por su propia arrogancia. Mientras el imperio de Enrique temblaba, Dalín, la arquitecta de toda la farsa, ejecutó su plan final. Al percibir que el juego había terminado, no esperó la furia completa de Enrique. En una noche, mientras él se ahogaba en whisky y autocompasión en su ático, ella simplemente desapareció. Se llevó consigo no solo su ropa y pertenencias, sino también una cuantía sustancial de dinero que él, en su euforia de futuro padre, le había transferido para garantizar el confort del bebé. Vació las cuentas conjuntas que habían abierto, vendió las joyas que él le había dado. Fue una operación limpia, rápida y eficiente. Dalín no dejó rastros, solo el eco de su risa y un apartamento lleno de muebles de bebé carísimos y nunca usados, monumentos silenciosos a la estupidez de Enrique. Él era ahora un rey depuesto en un castillo vacío, perseguido por fantasmas que él mismo había creado. Para Marina, la vida, paradójicamente, encontró un nuevo ritmo de paz. El divorcio, que antes se arrastraba en negociaciones hostiles, se resolvió con una velocidad sorprendente. El abogado de Enrique, ahora dócil,
aceptó todos los términos propuestos por ella sin contestar. La división de bienes fue más que justa, fue generosa. Era el precio del silencio. Un intento desesperado de Enrique de contener los daños, de comprar la discreción de Marina. Pero ella no quería su dinero por venganza. Quería solo lo que era suyo por derecho, para poder pasar página y reconstruir su vida lejos de su sombra. Se dedicó enteramente a la galería, sumergiéndose en el trabajo con una pasión renovada. Organizó nuevas exposiciones, descubrió nuevos artistas, y el espacio en Ipanema floreció, convirtiéndose en un punto de encuentro aún más vibrante para los amantes del arte. Ella se estaba curando, no olvidando, sino transformando el dolor en fuerza, las cicatrices en sabiduría. Pasaron meses. El otoño llegó a Río, trayendo consigo una luz más suave y noches más frescas. El escándalo de Enrique Duarte ya no era la noticia del día. Se había convertido en una historia antigua, sustituida por nuevos dramas y nuevos chismes. Fue en una tarde así, mientras Marina supervisaba el montaje de una nueva exposición, que él apareció. La figura que se apostó en la entrada de la galería era una sombra del hombre que ella había conocido. Enrique estaba más delgado, los hombros curvados bajo el peso de un traje caro que ahora parecía demasiado grande para él. Había ojeras profundas bajo sus ojos y su cabello, antes impecablemente peinado, tenía canas que ella nunca había visto. Parecía envejecido, no meses, sino años. La mirada, antes tan penetrante y segura, estaba ahora perdida, cargada de un arrepentimiento palpable. Caminó lentamente en su dirección, los pasos inciertos sobre el suelo de cemento pulido. Los empleados de la galería pararon lo que estaban haciendo, el silencio instalándose en el ambiente. Marina sintió la mirada de todos sobre ella, pero se mantuvo en calma, el corazón latiendo a un ritmo constante. No sintió miedo, ni rabia, solo una distancia fría, como si mirara a un personaje de un libro que había terminado de leer hacía mucho tiempo. «Marina», comenzó él, la voz ronca, débil. «¿Podemos hablar?» Ella asintió brevemente y lo condujo hasta su pequeño despacho en los fondos de la galería, un espacio acristalado, con vistas a un jardín interno. Cerró la puerta, garantizándoles privacidad. Él permaneció de pie, las manos retorciéndose nerviosamente. «Fui un idiota», dijo, las palabras saliendo a borbotones, como si hubieran estado atrapadas en su garganta durante meses. «Un idiota arrogante y ciego. Me dejé llevar por la vanidad, por la presión de mi madre, por esa ilusión estúpida de ser padre, de tener un heredero. Ya en el proceso, perdí la única cosa que realmente importaba. Te perdí a ti». Marina escuchó en silencio, el rostro impasible. No había lágrimas en sus ojos, no había un temblor en sus labios. La mujer que lloraría con aquellas palabras, que quizás sentiría una punzada de compasión, había muerto aquella noche en que él anunciara el embarazo de otra. La mujer que estaba allí ahora era una superviviente, y los supervivientes no se permiten el lujo de revivir el pasado. Cuando él terminó, el silencio pesó en el aire. Él la miraba con una súplica desesperada, esperando una reacción, cualquier reacción. Y ella le dio una, pero no la que él esperaba. «Enrique», dijo, la voz calma y cortante, «lo que perdiste no fue la oportunidad de ser padre. Podrías haber sido padre de un niño adoptado si realmente quisieras una familia. Lo que perdiste fue la oportunidad de ser un hombre de verdad, un hombre que valora a la pareja que tiene a su lado, que la defiende, que construye una vida basada en amor y respeto
y no en apariencias y expectativas de los demás. Las palabras de ella lo golpearon con más fuerza que una bofetada. Él retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeado físicamente. En un gesto instintivo, extendió la mano para intentar sujetarla de ella. Un último ruego por contacto, por perdón, pero ella se apartó. Un movimiento sutil, pero definitivo, firme, sin rencor, pero estableciendo una frontera infranqueable. Destruiste lo que tardé 8 años en proteger, continuó, el tono aún nivelado. Construí una mentira por amor a ti, y tú la demoliste por amor a tu propio ego. No hay vuelta atrás. Ahora, cada uno de nosotros debe seguir el camino que eligió. Fue entonces cuando él se desmoronó. El último vestigio de su compostura se fue, y Enrique lloró. No eran las lágrimas calculadas de un manipulador, sino los sollozos guturales y feos de un hombre que perdió todo y sabe que la culpa es enteramente suya. Cubrió su rostro con las manos, el cuerpo sacudiéndose con la fuerza del llanto, y Marina solo observó. Esta vez, las lágrimas de él no la conmovieron. Eran solo agua salada, la consecuencia inevitable de sus propias elecciones. Ella esperó a que se calmara, y entonces, con la misma calma con que lo había recibido, abrió la puerta de su despacho. El mensaje era claro. La conversación había terminado, y con ella, cualquier posibilidad de un futuro juntos. La paz en Paraty. El polvo del escándalo se asentó, pero dejó un paisaje irreconocible. Enrique se convirtió en una figura reclusa, un fantasma en su propia vida. Marina, por otro lado, sentía una urgencia creciente de respirar un aire nuevo, un aire que no estuviera impregnado con las memorias de su vida pasada. Río de Janeiro, con su belleza exuberante y sus heridas sociales, comenzó a parecer demasiado pequeño, demasiado ruidoso. Ella necesitaba silencio, no el silencio opresivo de su matrimonio, sino un silencio curativo, lleno por los sonidos de la naturaleza. Y así, algunos meses después de aquella última y patética visita de Enrique, ella hizo las maletas nuevamente. Esta vez no era una fuga, sino una búsqueda. El destino. Paraty. Una ciudad que siempre había habitado sus sueños, con sus calles de piedra, su ritmo lento y la promesa del mar. No compró una mansión en la urbanización más exclusiva. Alquiló una casita encalada de blanco, simple y encantadora, con ventanas azules que se abrían a un pequeño jardín y al sonido distante de las olas. Dejó la galería bajo la gerencia de su empleada más confiable, manteniéndose conectada solo lo suficiente para garantizar que su legado continuara, pero distante lo bastante para que las demandas del mundo del arte no la sofocaran. En uno de los aposentos de la casa, instaló un torno de cerámica. Y allí, con las manos sumergidas en el barro frío y húmedo, Marina comenzó el verdadero proceso de reconstruirse. Cada pieza que ella moldeaba era una meditación. Aprendía a centrar el barro, a sentir su peso, a aplicar la presión correcta para que subiera y ganara forma. Y en el proceso, ella se estaba recentrando, encontrando su propio eje, transformando la masa informe de su dolor en algo con propósito y belleza. El olor a tierra mojada y el sonido hipnótico del torno se convirtieron en su terapia, más eficaces que cualquier conversación o consejo. Enrique, sin embargo, no comprendía el silencio. Para un hombre como él, el silencio era un vacío a ser llenado, un problema a ser resuelto. No desistió. Su persistencia era metódica, casi desesperada. Comenzó con mensajes de texto, largos y suplicantes,
que llegaban a su móvil y eran ignorados. Después, vinieron los emails, verdaderas disertaciones sobre su arrepentimiento, detallando cada error, cada fallo, cada momento de ciega arrogancia. Marina los eliminaba sin leer. Entonces, él descubrió su dirección. Para ti. Flores comenzaron a llegar. Buquets extravagantes de orquídeas y rosas que parecían fuera de lugar, casi ofensivos, en la simplicidad de su nueva vida. Ella se los entregaba a la vecina, una señora de sonrisa fácil que los aceptaba sin hacer preguntas. Por fin, vinieron las cartas, escritas a mano en papel con membrete. La caligrafía de él, ahora inestable, casi infantil. Eran promesas de un hombre nuevo, de una vida nueva, de que todo podría ser diferente. Marina nunca respondió, ni una palabra, ninguna señal. Para Enrique, ese silencio era una tortura, un misterio que él no conseguía descifrar. Para ella, era la más pura forma de cordura. Prefería el sonido ritmado de las olas rompiendo en la arena, el canto de los pájaros en su jardín, el zumbido de su torno de cerámica. Prefería el silencio a las promesas vacías de un hombre que solo aprendió el valor del amor después de haberlo destruido. Él no entendía que ella no lo odiaba. El odio aún es una conexión, una energía gastada en el otro. Lo que ella sentía era mucho más definitivo. Indiferencia. Él se había vuelto irrelevante. En una tarde dorada, mientras el sol comenzaba su descenso perezoso sobre la bahía de Paraty, pintando el cielo y el mar con tonos de naranja y púrpura, Marina estaba sentada en la arena, observando los barcos de pesca retornando lentamente al muelle. Una de sus piezas de cerámica, un pequeño jarrón rústico, estaba en sus manos. Lo giraba, sintiendo la textura, las pequeñas imperfecciones que lo hacían único. Una lágrima solitaria, la primera en mucho tiempo, se deslizó por su rostro, pero no era una lágrima de tristeza. Era de gratitud. Miró al horizonte, a la vastedad del agua encontrándose con el cielo, y susurró al viento, al mar, a sí misma. A veces el perdón es libertad, pero no siempre es un nuevo comienzo. En aquel momento, ella lo perdonó. No por él, sino por ella. Perdonó a Enrique por su debilidad, por su arrogancia, por todo el dolor que él causó. Perdonó a su suegra por su crueldad. Perdonó a Dalín por su engaño. Y lo más importante, se perdonó a sí misma por haber creído en una mentira, por haberse anulado en nombre de un amor que no merecía tal sacrificio. El perdón fue el acto final de soltar el ancla. La cadena se partió y ella estaba finalmente y completamente libre. Pero la libertad no significaba volver atrás. Significaba seguir adelante. Sola, entera, en paz. El barco de su amor por Enrique no estaba solo naufragado. Se había desintegrado en el fondo del océano y ella no tenía ningún deseo de sumergirse para rescatar los destrozos. Y ahora, quiero mucho saber tu opinión. Mirando toda esta jornada, el dolor, la mentira, la traición y finalmente, la liberación. Si estuvieras en el lugar de Marina, con todo lo que ella pasó y aprendió, ¿perdonarías a Enrique y, más que eso, le darías una segunda oportunidad? Deja tu comentario aquí abajo. Me encantará leer cada uno de ellos. Y si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar, la mejor forma de agradecerme es dejando tu like y, claro, suscribiéndote al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.